Hola. Bueno, dejamos nuestros amados números enteros para pasar a revisar rápidamente el tema de los números complejos, que ustedes ya vieron con mucho detalle en el CBC, y espero que hayan seguido la consigna de revisar el documento que les dieron en el CBC, que está subido tanto al campus como a la página. ¿Tá? Porque vamos a asumir que todo esto es sabido y simplemente refrescar algunas cosas y tal vez ver algunas cosas desde un punto de vista un apenitas distinto. Pero es esencial que por favor revisen los números complejos que vieron en el CBC. Bueno, complejos, todos saben lo que son. En realidad, para empezar a hablar de complejos, hay que primero empezar a hablar de los números reales. Todos saben lo que son los números reales, que se representan en la recta real. En el fascículo, al principio del capítulo de complejos, hay todo un cuento sobre la historia de los números reales, pero el tema con los números reales es que existen números reales que no tienen, ¿no? Los números reales los conocemos y sabemos que existen números reales que no tienen raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Quiénes? Todos los reales negativos. Todos los reales negativos, o sea, no existe un X en R tal que X cuadrado es igual a -1, por ejemplo. En general vale para todos los negativos. Y esto pasó a ser una limitación en algún momento. En particular, en el siglo XVI, cuando la escuela italiana intentaba resolver las ecuaciones de grado 3 y las ecuaciones de grado 4, encontrar fórmulas para las soluciones, para las raíces de las ecuaciones polinomiales de grado 3 o 4, resulta que incluso cuando a veces había raíces, soluciones reales, por los mecanismos que ellos implementaban, se encontraban con problemas. Y surgió la necesidad y la conveniencia de formarse un conjunto más grande de números donde todos los números tuvieran una raíz cuadrada y en particular el -1 tuviera una raíz cuadrada. Y este es el origen de los números complejos que nacieron en el siglo XVI, más formalmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué son los números complejos? Todos lo saben, lo voy a repetir. Son los números que se forman usando los números reales, pero agregándole este famoso número imaginario i. Entonces, i es un número imaginario, porque no es real, es un número imaginario, que uno se creó para que satisface i cuadrado igual a -1. Esta es la propiedad que tiene este famoso i. Y lo que se observa es que cuando uno se crea este conjunto de números que claramente contiene al conjunto de los números reales, porque los números reales son de la forma a más 0 por i, ¿está bien? Cuando uno se crea este conjunto de números, sigue pudiendo sumar, multiplicar y haciendo muchas operaciones, todas las operaciones que se hacen en R, y siguen valiendo las mismas propiedades. Entonces acá es un repaso rápido. Yo voy a poner una serie de cosas, operaciones. Primero, que si z es igual a más bi y w es igual a c más di, entonces vamos a decir que z es igual a w, si solo si a es igual a c y b es igual a d. Y de hecho les recuerdo que si z es igual a más bi, con a y b en R, esto es lo que se llama la forma binomial. Esta forma de expresar z como a más bi es lo que se llama la forma binomial de z. Y al número a se lo llama la parte real de z.
es el número A, está en R, y al coeficiente B que acompaña a I, sin el I, o sea, el coeficiente B en R que acompaña a I, se lo llama la parte imaginaria. O sea que esto es la parte real de Z, y la parte que no tiene la I, y la parte imaginaria es la parte que acompaña a la I. Bueno, y lo que se observa es que cuando uno en el conjunto, al conjunto R, lo aumenta agregando esta I y estos múltiplos reales de I, resulta que acá podemos sumar propiedades podemos sumar supongamos que Z es A más BI y W igual a C más DI, por supuesto con ABCD en R, o sea, estamos hablando de formas binomiales. Entonces podemos sumar, y la suma simplemente se hace poniendo en factor común lo que no tiene I por un lado, lo que tiene I por otro lado. O sea que me queda A más C más B más D por I. O sea, esta es la forma binomial de la suma. Esta es la parte real de Z más W. Y esta es la parte imaginaria de Z más W. ¿Está? Y también, o sea que nos quedamos en el mismo conjunto de números complejos. Cuando sumamos dos números complejos, nos quedamos en el conjunto de los números complejos, y también podemos multiplicar estos números complejos, y cuando uno hace el desarrollo que se hace por distributiva, me queda que la parte real va a ser A, donde estoy, AC menos B por D, simplemente usando la distributividad, más, ¿qué es lo que tiene I? AD más BC por I. A la parte real del producto. El menos proviene de que cuando yo hago I por I me da menos 1, cuando hago la distributiva. Y esta es la parte imaginaria de Z por W. Me imagino que todo esto ya es bien conocido, pero lo interesante es que cuando uno suma y multiplica, se queda en el conjunto de los números complejos. O sea que el conjunto de los números complejos es un poco como el conjunto de los números reales, donde se puede sumar, se puede multiplicar, y también vamos a ver enseguida que todo número complejo no nulo tiene inverso multiplicativo, cosa que los enteros no tenían, pero los racionales y los reales sí. Entonces, voy a definir rápidamente otro concepto que ustedes conocen, que es dos conceptitos más para poder revisar todas las propiedades. Definición, módulo, no, primero conjugado. Conjugado y módulo. Entonces, si Z es A más BI en C con AB en R, o sea, la forma binomial, entonces el conjugado de Z es simplemente darle vuelta a la parte imaginaria, cambiarle el signo a la parte imaginaria. Es el conjugado. Y el módulo de Z es lo que mide el vector AB. Enseguida voy a hablar de esto, pero el módulo de Z es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, que es siempre un número real mayor o igual que 0. Es el módulo de Z, conjugado de Z. Así que ahora acá ya me estoy dando pie para hablar del famoso plano complejo, donde se representan los números complejos en forma binomial,
el famoso plano complejo, donde se representan los números complejos en forma binomial. Acá vamos a representar la parte real en el eje de las abscisas, y en el eje de los imaginarios, el eje de las ordenadas, la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, si la parte real de Z es A, y si la parte imaginaria de Z es B, entonces, en este plano complejo, el par, ustedes conocen AB, representa el número complejo A más BI, que es Z. O sea, representamos en el eje de las abscisas la parte real, en el eje de las ordenadas la parte imaginaria. Y fíjense qué pasa, cuánto mide, cuál es la distancia del Z en esta representación al 0, cuánto mide esto. ¿Cuánto mide esto? Por el teorema de Pitágoras, como tenemos acá formado un triángulo rectángulo, ¿no? Esto, la parte de abajo mide A, la parte vertical mide B, con lo cual, por el teorema de Pitágoras, lo que mide Z, ¿está bien? O sea, le voy a poner la letra, qué sé yo, qué letra, le voy a poner la letra, ¿qué voy a poner como letra R acá lo que mide? R lo que mide, entonces tenemos que por el teorema de Pitágoras, R cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, con lo cual R es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, que justamente es lo que definí como el módulo de Z. O sea que el módulo de Z es lo que mide el número complejo Z representado en el plano complejo. ¿Está bien? Esto es el módulo de Z. Y el conjugado de Z, es simplemente reflejar el Z con respecto al eje de las abscisas. Ese es el conjugado de Z. Geométricamente es reflejar el complejo Z con respecto al eje de las abscisas. ¿Está bien? Bueno, vamos, no estoy haciendo ejemplos de esto porque todos y todas los han visto y los conocen, pero veamos ahora, yo di la fórmula, propiedad importante, yo di la fórmula del producto. Entonces, imaginamos que Z es igual a A más BI, entonces ya sabemos que Z conjugado ya sabemos que es A menos BI, dimos vuelta a la parte imaginaria. Entonces, ¿cuánto da Z por Z conjugado? Haciendo la formulita del producto, a ver, es por distributiva. Cuando yo hago A más BI por A menos BI, me queda A por A cuadrado, pues me queda menos B cuadrado por I cuadrado, o sea, me queda A cuadrado más B cuadrado. Y después la parte imaginaria, tengo A por menos B, que me da menos AB, más B por A, se me cancela. O sea que en definitiva, hacer el producto de Z por Z conjugado me da el módulo de Z al cuadrado. ¿Está? Que siempre es un número real mayor o igual que 0, porque es una suma de cuadrados de números reales. Notar que Z, módulo de Z es 0, sí y solo si Z es igual a 0. ¿No? Porque A cuadrado más B cuadrado, raíz cuadrada, es 0, si solo si A cuadrado más B cuadrado es 0, si solo si A igual a B igual a 0. Y entonces esto implica que si Z no es 0, entonces Z por Z conjugado dividido módulo de Z al cuadrado, lo paso a la izquierda, el módulo de Z al cuadrado, me da, ¿cuánto me da? Me da 1, ¿no? Con lo cual, acabamos de probar
que todo número z distinto de 0 tiene inverso, porque existe un complejo que multiplicado por él da 1. Por lo cual, conclusión, si z es distinto de 0, el inverso de z es el conjugado sobre el módulo al cuadrado. Esto me ubica en el plano complejo, me ubica en qué recta está el inverso de z. Si z es este punto, el inverso de z es el conjugado dividido por una cantidad. Se encuentra en la recta definida por el conjugado. El inverso de z se encuentra en la recta definida por el conjugado, dividido por esta cantidad, raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Está? Entonces, todos los números complejos no nulos tienen inverso, es lo mismo que le pasa a R, o sea que con respecto a R ganamos porque tenemos un conjunto que incluye a R, que funciona exactamente como los reales, porque se puede sumar, se puede multiplicar, y todos los números no nulos tienen inverso, y además lo que ganamos es que los números negativos, digamos, tienen cuadrado acá. Enseguida vamos a mostrar que cualquier número complejo tiene raíz cuadrada. Vamos a mostrar que cualquier número complejo tiene raíz cuadrada, cosa que no ocurría en los números reales. O sea que ganamos. Lo que perdemos en este camino, se puede ganar todo, lo que perdemos es que, si bien todo número complejo tiene raíz cuadrada, lo que se pierde es que no hay un orden natural en los números complejos. O sea, ustedes se acuerdan que los números reales se pueden ordenar de menor a mayor, o sea, no se pueden ordenar. Si yo tengo dos números reales, los puedo comparar, puedo decir quién es más grande, quién es más chico, para los números reales, ¿no? Si yo tengo números reales, acá van a estar los positivos, acá van a estar los negativos, estos son los reales, y si a mí me dan un real X y un real Y, yo siempre voy a decir que o X es mayor o igual que Y, o Y es mayor o igual que X, o, bueno, X igual a Y, digamos, pero los puedo ordenar, tengo una noción de orden. En los números complejos no hay forma de hacer eso, no hay forma de establecer un orden en los números complejos que sea un orden útil, un orden que sirva para algo. Tiene que cumplir ciertas propiedades. ¿Está bien? Bueno, voy a revisar entonces rápidamente las propiedades de los números complejos, que están tanto en lo que ustedes vieron en el CBC, en el documento del CBC, sino también en el fascículo, que es la proposición 623. Del fascículo, proposición 623. Entonces, primero nos vamos a encargar en la primera parte, dado un z en C, cualquiera, tenemos que, es una lista medio larga, no voy a hacer todas las demostraciones, son todas muy sencillas y las pueden verificar ustedes. Primero, que si yo conjugo y conjugo de nuevo, el doble conjugado, a más BI lo paso a menos BI, después le vuelvo a cambiar el signo al B, me queda más BI, obviamente el conjugado del conjugado es el original. Segundo, una propiedad que es muy obvia, pero que es muy útil, que si un número complejo es igual a su conjugado, quería decir que no había B, o sea que B era 0, o sea que en realidad el número complejo está en R, y esto es un sí, solo sí. Si un número complejo es en realidad real, el coeficiente que acompaña ahí es 0, con lo cual es igual a su conjugado. Después, si yo sumo el número con su conjugado, ¿qué pasa? La parte real me queda 2a, pero la parte imaginaria se me fue. O sea que es 2 veces la parte real de z. Y si yo resto, se me va la parte real y me queda 2 veces la parte imaginaria de z por este famoso i que no nos tenemos que olvidar. ¿Está? Después otra cosa que tenemos es que siempre vale que el módulo real que ustedes conocen de la parte real de z es menor o igual que el módulo de z, y la parte imaginaria de z, el módulo real, ¿no? Es menor o igual que el módulo de z. ¿Qué quiero decir con esto?
esto acá. Fíjense que vamos a tomar un número que tenga parte real y parte imaginaria negativa, por ejemplo, para que quede más claro. Acá es la parte real, A es negativa, parte imaginaria negativa, entonces mi número complejo es este, Z es igual a A más BI. Y fíjense, lo que estoy diciendo acá es que esto, el módulo de esto, acá el módulo de esto es lo que mide A. Lo que mide A es A mirado en positivo. O sea, lo que mide el... no, perdón, los escribí mal, ¿no? Puse la parte real A acá y B acá. La parte real es en el eje de las abscisas, no sé por qué lo mandé para abajo, y la parte imaginaria es en el eje de las ordenadas. Perdón. Bueno, lo que mide este cacho de acá, que estoy marcando en turquesa, lo que mide este cacho de acá, es el A positivo, es la distancia del A al 0, es el A positivo, es menor o igual que lo que mide la hipotenusa del triángulo rectángulo. Eso es decir que el módulo de la parte real de Z es menor o igual que el módulo de Z. Y lo que mide la parte imaginaria, que es este B en positivo, es menor o igual que lo que mide este Z, ¿no? Entonces tenemos que módulo de A menor o igual que módulo de Z, módulo de B menor o igual que módulo de Z. Es una propiedad que se ve muy fácilmente en forma geométrica, propiedad del teorema de Pitágoras, porque ya sabemos que A cuadrado más B cuadrado es el módulo de Z al cuadrado. Entonces, lo que mide A es más chico que la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y ahora la lista de propiedades, si tenemos dos números complejos, Z y W en C, entonces para la segunda parte, tomamos Z y W en C, la segunda parte, tomamos Z y W en C, y entonces las propiedades es, la conjugación se comporta bien. ¿Qué quiere decir? El conjugado de la suma es la suma de los conjugados. Siempre que pasan cosas así, que son los más natural y obvio, decimos que las cosas se portan bien y son como deben ser. Lo mismo le pasa al producto. Hacer Z por W y conjugar después es lo mismo que conjugar primero Z, conjugar primero W y después hacer el producto. Si Z es distinto de 0, entonces invertir, que tiene sentido, cuando Z es distinto de 0 yo puedo invertir, y después conjugar es lo mismo que conjugar y después invertir. O sea, todas propiedades muy naturales que se comportan como tienen que comportarse. Qué suerte en estas. Y de la misma forma, si Z es distinto de 0, calcular Z, elevarlo a la K y después conjugar, es lo mismo que conjugar Z y después elevarlo a la K. Esto vale para todo K natural, pero más aún para también los K negativos, los K en Z, por la propiedad anterior de que la inversa, el módulo del ¿cómo es? El conjugado de la inversa es la inversa del conjugado. Ahora vamos con las propiedades con el módulo. Z más W. Acá es interesante y hay que tener un poco de cuidado, porque el módulo de Z más W no es en general el módulo de Z más el módulo de W en general. No es. Hay que tener cuidado con esto. No es en general. Es en muy poquitos casos. Lo que pasa en general, siempre, es que Z más W es menor o igual, el módulo de Z más W es menor o igual que el módulo de Z más el módulo de W. Enseguida vamos a ver una demostración de esto, que es lo que se llama la desigualdad triangular. Desigualdad triangular. Vamos a mirar una demostración geométrica de esto. Pero por suerte para el producto las cosas se comportan bien. El módulo del producto es el producto de los módulos, o sea,
lo que mide el producto de dos números complejos es lo mismo que el producto de lo que mide cada uno. ¿Y qué más tenemos? Que si z es distinto de 0 y por lo tanto es inversible, entonces el módulo de la inversa es la inversa de los módulos, es la inversa del módulo, y de la misma manera, si z es distinto de 0 y por lo tanto podemos considerar z a la k y tomarle el módulo, y va a ser lo mismo que tomar el módulo de z y elevarlo a la k, para cualquier k en z. ¿Está? Todas las propiedades son lo más naturales que pueden ser, no hay ningún engaño, salvo hacer un poquito de cuidado con la desigualdad triangular. Y esto lo vamos a ver, es muy sencillo y es muy bonito. Vamos a hacer una demostración geométrica de este hecho. Entonces imagínense que tengo acá mi z escribite, por favor, z escribite, dame bola, y bueno, lo voy a hacer así, como acá está mi z, y acá está mi w, en el plano complejo, y lo que yo quiero ver es cuánto mide z más w. Entonces lo que no dije antes es que cómo se suma dos números, dos números así en el plano complejo, se usa la famosa ley del paralelogramo. O sea, hacer el vector z está representado por un vector AB, W está representado por un vector CD. Bueno, el vector que representa a z más W, ustedes saben que se obtiene por la ley del paralelogramo. O sea que en este lugar acá está, aplicando la ley del paralelogramo, está z más W. Y yo lo que quiero hacer es comparar lo que mide z más w, o sea, esto es lo que mide z más w. No quiero escribir mucho porque voy a hacer mucho lío. Lo quiero comparar con lo que mide z, que es este cacho de acá. ¿Está bien? Lo que mide z con lo que mide w, que es este cacho de acá. Entonces quiero hacer esto. Entonces voy a hacer una construcción muy geométrica y muy bonita, que es simplemente voy a proyectar ortogonalmente al punto z sobre la recta definida por z más w. Así me creo un triángulo rectángulo, y por lo que vimos antes, acá está lo que mide z, que es menor o igual que lo que mide z más w. Ya sabemos que lo que mide z, por la ley del paralelogramo, es menor o igual que lo que mide z más w. ¿Ok? Pero más aún, no es así. Por la ley del paralelogramo, lo que mide z es menor o igual que ¿qué cosa? Yo casi no tengo colores. Por la ley del paralelogramo, por Pitágoras, este cacho que marco en rojo, que lo voy a llamar R1, no sé cómo llamarlo, voy a llamar R, R es menor o igual que lo que mide z, porque tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, R cuadrado más el cacho turquesa al cuadrado es lo que mide z al cuadrado, o lo que vimos antes, o R es menor o igual que lo que mide z. Y hago lo mismo para el otro lado. Hago lo mismo con el otro vector, que es el vector W, también lo proyecto ortogonalmente sobre la recta mandada, definida por z más w. Cuando yo proyecto esto, fíjense qué pasa. El triángulo este de la izquierda, este de acá, es semejante a este triángulo de acá. ¿Está bien? Por la ley del paralelogramo.
Entonces, el ángulo, a ver cómo es. Entonces, por la ley del paralelogramo, lo que mide esto es lo mismo que lo que mide lo que estoy marcando ahora entre z y z más w. Y lo que mide la parte que marqué ahora con 3 rayitas es lo mismo que lo que mide la parte que estoy marcando por 3 rayitas. ¿Está bien? Es lo mismo, porque son dos triángulos que son iguales, simplemente que están trasladados. Son dos triángulos rectángulos iguales y trasladados. Con lo cual, ¿qué pasa? Vuelvo al rojo. Si yo noto con S, el cacho de arriba, que es lo que mide esa parte de arriba, S, que es lo mismo que el S de acá abajo, es menor o igual que el módulo de W. O sea, el S que está marcado con 3 rayitas arriba es el mismo que el S que está marcado con 3 rayitas abajo, que es menor o igual que el módulo de W. Entonces, ¿qué tenemos? La conclusión acá es que, ¿quién me da R más S? R más S claramente es lo que mide Z más W, y acabamos de probar que es menor o igual que lo que mide Z más lo que mide W. Es una demostración geométrica de la ley del paralelogramo, de la desigualdad triangular, y si ustedes la analizan un poquito, se van a dar cuenta que de ahí también se puede deducir cuándo da la igualdad. ¿En qué caso el módulo de Z más W es igual al módulo de Z más el módulo de W? Bueno, para terminar esta parte, vamos a hacer un ejemplo de cómo conseguimos las raíces cuadradas de los números complejos. Lo que yo dije antes es que la razón de la creación de los números complejos era para agregarle al conjunto de los números reales un número que al cuadrado diera -1, ¿no? Y cuadrado es igual a -1. De hecho, -1 tiene 2 raíces cuadradas en C. ¿Quiénes son? I, porque I cuadrado es igual a -1, este es el número que me inventé. Y como I es distinto de 0, menos I no es igual a I. O sea, no importa quién yo haya decidido que fuera I, pero si le pongo menos I, que no es igual a I, menos I también al cuadrado, ¿cuánto me da? Es -1 al cuadrado por I cuadrado, también me da -1. ¿Está? O sea que justamente el conjunto de los números complejos fue creado de esa forma, agregándole una raíz cuadrada ficticia a -1, el número que llamamos I, y de ahí deducimos que en realidad son dos números que al cuadrado dan -1, y en realidad podemos probar que no hay otros. Pero en realidad lo que vamos a hacer ahora es probar que para todo Z en C existe un W en C tal que W cuadrado es igual a Z. O sea, todo número complejo tiene raíz cuadrada. Si además Z no es 0, Z tiene dos raíces cuadradas distintas, que son W, la que digo que existe, y menos W. O sea que todo número complejo tiene raíz cuadrada, y si es no nulo, tiene dos raíces cuadradas distintas. El tema acá, en los complejos, yo no voy a usar, no uso la notación, yo sé que en análisis lo hacen, pero acá no lo hacemos, raíz cuadrada de Z, porque no queda claro cuál es. Si es Z o menos Z, perdón, si es W o menos W. O sea,
cuando uno habla de la raíz cuadrada de un número real positivo, la convención, cuando uno habla de la raíz cuadrada de un número real positivo, la convención es poner raíz cuadrada de 3 es el número positivo que al cuadrado da 3. Tenemos esta noción de positivo o negativo que identifica en forma única a lo que significa decir raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 3 es el número real positivo que al cuadrado de 3, al cuadrado da 3. Y raíz cuadrada de 3, el 3 tiene dos raíces cuadradas que son raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3. Bueno, en los complejos, como no tengo esta noción de orden, no sé cómo decir cuál de las dos raíces es raíz de z, en forma que tenga sentido, porque después se tienen que cumplir cosas como que la raíz del producto es el producto de las raíces, ese tipo de cosas. Así que por eso acá no vamos a usar la notación raíz de z. Vamos a siempre hablar de w que al cuadrado da z. Y yo sé que, bueno, que en otras materias se hace con más libertad, no pasa nada. Es más, cuando uno va creciendo como matemática, lo suele hacer también, porque no es tan riguroso, porque sabe de lo que está hablando, sabe de que no está diciendo específicamente cuál es de las dos, de alguna forma. Bueno, para ver esto que les acabo de decir, vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo que está tanto en el fascículo como en el fascículo, en el documento del CBC, exactamente el mismo ejemplo. Quiero encontrar quiero calcular las raíces cuadradas de z igual a 3 menos 4i. Lo voy a hacer un ejemplo, porque si se entiende en el ejemplo, se entiende en general. ¿Está bien? Entonces lo voy a hacer en el ejemplo. Calcular las raíces cuadradas de z igual a 3 menos 4i. Lo vamos a hacer solamente en este ejemplo, pero si lo entienden bien en el ejemplo, lo van a poder hacer para cualquier número complejo. La ventaja de esto es que da unas fórmulas que son, como se dicen, algebraicas. Son fórmulas que dependen de los coeficientes de z, de 3 y de 4. Las fórmulas que vamos a obtener. Entonces, el tema es así. Buscamos los w. Lo voy a poner en gris, como suelo hacer con las demostraciones. Buscamos w igual a x más y por i en C, esta es la forma binomial, con x, y en R, tal que w al cuadrado sea igual a z, o sea, a 3 menos 4i. Entonces, pero sabemos que w al cuadrado, que es x más y por i, al cuadrado es x cuadrado menos y cuadrado más 2x por y por i. ¿No? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Estamos buscando, ¿no? X y Y son las incógnitas y queremos resolver esto. Entonces, esto implica que si w cuadrado es igual a z, si y solo si, ¿qué pasa? Tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. O sea que x cuadrado más, menos y cuadrado tiene que ser igual a la parte real de z, que era 3 menos 3, y 2xy tiene que ser igual a la parte imaginaria de z, que es igual a menos 4. Y acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y si ustedes de la segunda ecuación despejan y en función de x y reemplazan en la primera ecuación, van a llegar a una bicuadrática que siempre tiene solución. Y la van a poder resolver, una bicuadrática. Pero hay un truquito que permite simplificar las cosas agregando una tercera ecuación, que es la ecuación que dan los módulos. Porque si w cuadrado es igual a z, esto implica que el módulo de w cuadrado
va a ser igual al módulo de z. Pero como ya vimos, el módulo de w cuadrado es el módulo de w al cuadrado. O sea que el módulo de w era x cuadrado más y cuadrado. El módulo es lo que mide es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si yo le saco la raíz cuadrada es el módulo, y si lo vuelvo a elevar al cuadrado, me da x cuadrado más y cuadrado, y esto tiene que ser la raíz de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que es el módulo de z. Esto es el módulo de z. O sea que tenemos una ecuación más, que es redundante, pero que nos va a ser útil para resolver fácilmente nuestro sistema, que dice que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual al módulo de z. Y el módulo de z es 9 más, conocido, este es el famoso Pitágoras, 25 me da, o sea, raíz de 25 que me da 5. Y acá tenemos 3 ecuaciones que van a permitir deducir quién es x, quién es y, que hay 2 valores que sirven para x e y que va a permitir resolver este sistema de manera muy fácil, porque si hacemos, esta es la ecuación 1, la de x cuadrado menos y cuadrado igual a 3, la parte real, la ecuación 2 es la parte imaginaria, y la ecuación 3 es que el módulo al cuadrado es igual al 5. Entonces, si yo hago 1 más 3, ¿qué me pasa? Me pasa que me quedan 2x cuadrado, que es igual a 3 más 5, que es 8. En este caso, o sea que x cuadrado es igual a 4, y en este caso, x es raíz cuadrada de 4, pero ¿quiénes son las raíces cuadradas de 4? Más menos 2 en R. Acuérdense que x e y son números reales. El tema es que cualquiera sea el número z con el que ustedes empiecen, siempre sumar 1 y 3, la ecuación 1 con la ecuación 3, siempre va a dar un número real positivo. Un número real positivo porque la primera es el módulo de... la primera es... porque la primera es la parte real de w cuadrado y la segunda es el módulo de w cuadrado, y la parte real siempre es menor o igual que el módulo. Entonces siempre va a dar un número real positivo y le van a poder sacar la raíz cuadrada. Y después si hacemos 1 menos 3, no, o 3 menos 1, mejor dicho, lo voy a hacer en este caso, 3 menos 1, fíjense, me queda que 2y cuadrado es igual a 5 menos 3, que es 2, o sea que y cuadrado es igual a 1, con lo cual y es igual a más menos 1, las dos posibles raíces cuadradas de 1 en R. ¿Está? Fíjense de nuevo, lo que ocurre siempre, 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 cualquiera sea el número z con el que ustedes empiezan, el complejo z, siempre va a pasar que 3 menos 1 va a dar un número real mayor o igual que 0. Y le van a poder calcular las raíces cuadradas reales. Siempre, siempre. De nuevo, porque uno es un módulo y otro es una parte real. Y siempre tenemos que el módulo es mayor o igual que la parte real. Entonces, en definitiva, tendríamos 4 posibilidades. 4 posibilidades para W. Y por I. Podría ser W igual a más menos 2x más menos y. ¿Ven? 4 posibilidades. 2x más y, 2x menos y, menos 2x más y, menos 2x menos y. Pero aún no usamos la segunda ecuación.
que nos da el signo, que nos da cómo se combinan los signos. Los signos. Porque la segunda ecuación dice que 2x por y tiene que ser menos 4. 2x por y tiene que ser igual a menos 4. O sea que x por y tiene que ser negativo. Con lo cual, si x es igual a 2, y es igual a menos 1. Y si x es igual a menos 2, y es igual a 1. Porque el producto de los dos tiene que dar negativo. Entonces, tenemos que W es 2x más y, más menos 2 más menos y. No sé por qué puse el x, perdón. W sería 2 menos y W2 sería menos 2 más y, y observen, porque es natural, que es menos W1. ¿Está bien? Porque si un número W al cuadrado me da Z, menos W al cuadrado también me da Z. Y estas dos sirven. W1 y W2 satisfacen ambas. Que W1 al cuadrado es igual a W al 2 al cuadrado es igual a Z. Podemos verificar. ¿Por qué me tomo el trabajo de verificar? Porque no me quedó claro en el proceso que hice si todas son sí, solo sí, o si en algún momento usé una implicación. Cuando yo derivé de que x cuadrado más y cuadrado era 5 y que x cuadrado menos y cuadrado igual a 3, deduje de esto que 2x cuadrado era 8 y que 2y cuadrado era 2. Bueno, si no me tomé el trabajo de probar que estas dos ecuaciones, que esto es equivalente, tengo que verificar. Pero se hace una vez por todas. Se hace una vez por todas y después ya no nos hace falta hacerlo más. Entonces, en este caso, tenemos que verificar que 2 menos y al cuadrado es igual a 3 menos 4i. Si verificamos para esta alcanza, porque si esta satisface, claramente la que tiene menos también satisface. Entonces lo verificó, entonces me queda que 2 menos i al cuadrado es 4 menos 1, ¿no? Haciendo más, menos 2 por 2, menos 4 por i, exactamente. Feliz, todos felices y contentos. Y yo feliz y contenta. Bueno, esto que yo hice en este ejemplo se hace en el caso general, tomando z como una a más bi cualquiera en C, se hace toda la deducción, se justifican todos los pasos están tanto en el documento del CBC como en el fascículo, y esto prueba que siempre van a poder dar la forma binomial de las raíces cuadradas de un número complejo. O sea, siempre van a encontrar que todo número complejo distinto de 0 tiene dos raíces cuadradas distintas y van a poder expresar su forma binomial, que en el documento del CBC se llama forma binómica. ¿Ok? Con esto terminamos la primera parte. Con esto terminamos la primera parte de la clase de hoy. Hasta luego.